Quisiera precisamente posicionarme en torno al recurso de apelación 140, anunciando preliminarmente que votaré a favor del proyecto y precisamente en posición contraria y de manera muy respetuosa con los magistrados que en aquella ocasión no votaron con el recurso de apelación 758-2017, del cual un servidor fue ponente. Quisiera un poco explicar algunas de las razones por las cuales encuentro coincidencia en aquel precedente del año pasado con el que nos somete el magistrado Fuentes Barrera y la importancia del espíritu del proyecto que ahora nos someten a consideración. Básicamente la litis aquí donde se centra es en determinar si la reserva o aquellos remanentes que a través de ese precedente se estableció que tendrían que devolver a las arcas públicas a través de los mecanismos que se le mandató al Instituto Nacional Electoral para generar en torno a aquellos remanentes que tuvieran que ver con el gasto ordinario y las actividades específicas o aquel gasto no devengado al final del año del ejercicio anual y fiscal. Básicamente lo que aquí se llega a impugnar es si dicho remanente no podría ser utilizado en todo caso para ejercer el pago de sanciones impuestas a los institutos políticos, ya sea por sanciones propias del proceso de campaña o por cualquier otra sanción que acabe en una sanción pecuniaria. Y creo que el espíritu de este precedente, el RAP 758 y el que hoy se nos somete a consideración, pues básicamente encuentra la misma lógica y es cuál es la finalidad y cuál es el destino de dichos recursos públicos y si esos recursos públicos se consideran como parte del patrimonio de los partidos políticos o, por el contrario, se considera una prerrogativa, como lo establece el propio texto constitucional, y es a partir de esa prerrogativa que, una vez que no es ejercido dicho recurso, se vuelve nuevamente o vuelve a conformar parte de las arcas públicas y por lo tanto se tutela el derecho no tanto del partido sino del dinero público de todos los ciudadanos. Y creo que ese fue el espíritu de aquel precedente y creo que ahora es lo que nos someten a consideración, básicamente por una razón que ya decía de manera pues muy clara el magistrado Indalfer Infante y que tiene que ver pues precisamente con no generar incentivos que se convierta en una forma, digamos, pues un tanto conveniente por parte de los partidos políticos de incumplir la normatividad y ese incumplimiento finalmente se acabe generando sanción y esa sanción se acabe pagando con recursos públicos que no son parte del patrimonio o que no lo tienen comprometido los partidos políticos. Y creo que la parte fundamental es que si consideramos que dichas sanciones pecuniarias para los partidos políticos finalmente tienen que ser eso, tienen que ser una sanción, pues la forma como se convierte una sanción que básicamente repercute en esa finalidad coactiva del marco jurídico, pues es precisamente descontándolo de sus administraciones que tienen destinados para otra finalidad. Si lo consideramos como que es parte de un ahorro, de un remanente, el cual lo pueden usar libremente, pues ya lo decíamos la vez pasada, podrían existir múltiples finalidades, como puede ser pues incluso
el ahorro, el aspecto patrimonial que podrían llegar a tener los partidos, pero creemos que esa no es la finalidad, sino que, como ya lo dice la ley, se trata de un financiamiento destinado para actividades ordinarias, es decir, para el gasto ordinario que incurren los partidos políticos en su ámbito laboral, material y de otros aspectos, así como actividades específicas previstas expresamente en la ley. El dinero que no es utilizado, pues básicamente ese es lo que se ha estimado que se tiene que devolver íntegramente, y aquellas cuestiones que tienen que ver con el ejercicio o el pago de sanciones, como pueden ser multas y de carácter pecuniario, pues esas tienen que o tendrían que provenir de sus ministraciones a las cuales tienen derecho de manera mensual a recibir. Ahora, creo que es bien importante no perder de vista lo que nos mandata la propia ley en la materia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 458, párrafo 7, que establece expresamente: las multas deberán ser pagadas en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto. Si el infractor no cumple con su obligación, el Instituto dará vista a las autoridades hacendarias a efectos de que procedan a su cobro conforme a la legislación aplicable. Y dice enseguida: en el caso de los partidos políticos, el monto de las mismas se restará de sus ministraciones de gasto ordinario conforme a lo que se determine en la resolución. Creo que esta literalidad del artículo 458, párrafo séptimo, me parece que es justo el espíritu que el legislador buscó, que es que verdaderamente en aquellos casos que existe una infracción a la ley, pues exista una sanción, y que esa sanción al partido se le deduzca de sus ministraciones y, por supuesto, implique una, de cierta manera, afectación o coacción a un gasto que tenía destinado. Existe una excepción, y me parece que eso también es importante señalar, y que el propio proyecto original 758, y en esta ocasión también se hace referencia, que es lo que tiene que ver con pago de proveedores y pagos de terceros que, digamos, no se encuentran, pues obviamente que no deben ser sancionados por la actividad o las actividades a las cuales se pueda ver sujeto un partido por el no cumplimiento de la ley. Y básicamente creo que esa parte queda salvaguardada. ¿Por qué? Porque evidentemente puede fungir esos remanentes para el posible pago de deudas que tienen contraídas los partidos frente a terceros, y obviamente pues eso es con la finalidad de que no se vean perjudicados aquellos particulares que ya dieron un servicio o proveyeron de algún insumo a los partidos políticos para poder, pues evidentemente, ser beneficiarios del cumplimiento de esas obligaciones. En ese sentido, lo que yo quisiera señalar es que en el fondo de toda esta discusión, me parece que no debe perderse de vista el concepto, digamos, y la finalidad, que es tutelar y proteger los recursos públicos que son destinados para fines electorales, de tal suerte que la ciudadanía pueda tener una transparencia y una rendición de cuentas en torno al uso y destino de esos recursos, y por supuesto que no exista pues ningún margen que se pueda prestar al aprovechamiento de esos remanentes que van existiendo. Y sí, por supuesto, como también lo establece el propio marco legal en el artículo 458, numeral 8, que sí puedan ser destinadas esas sanciones para una finalidad que me parece que es sumamente loable, y que es todo lo que tiene que ver con recursos destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que, como saben, ahí es donde se va ese pago de multas o sanciones para efectos de beneficiar pues a múltiples becarios que en este caso se benefician de cuando los partidos políticos no acatan debidamente el marco legal y son sancionados. En ese sentido, me parece que el proyecto cumple con el espíritu del legislador, y es por las razones, señora magistrada presidenta, que yo votaré a favor. Es cuanto. Muchas gracias.